decime a quién vas a recurrir si hay un cisne negro. Esa es un poco la pregunta y me parece que la gente se lo hace y es una pregunta razonable para hacerse. ¿Cuál es el plan B si todo lo que uno tiene en mente no sale? Y no está claro cuál es ese plan B y no tenemos suficientes dólares. Sí, hay dólares en la economía argentina, hay dólares en los bancos, pero sabemos que esos dólares son muy volátiles. Esos dólares están cuando las cosas andan bien, cuando las cosas no andan bien, esos dólares desaparecen. Pero, digamos, si no vienen otros dólares atrás, digamos, no se puede financiar, no sé, la meta del fondo, que eran 10.000 millones de dólares que había que comprar este año, todo con dólares de carry trade. Muy peligroso, muy peligroso. Porque aparte no tenemos reservas para cuando salen. Si esos dólares salen, te mandan el tipo de cambio al cielo, digamos. Bueno, Miguel, a ver, nos interesa mucho tu visión respecto a... Ahí Claudio contaba que el equipo económico está tratando de hacer algunas, no sé si conference call o algunos meetings con inversores del exterior, financieros de Wall Street, porque ve que en el riesgo país ahora no solamente está el riesgo político, sino que también hay una especie de riesgo mandril, esto de Cavallo, Arriazu, qué sé yo, Melconian, no sé si te ponen ahí a vos en el equipo, pero Constantini, todos diciendo un poco el tema del tipo de cambio, un poco el tema de que hay que comprar dólares dentro de la banda. Bueno, me gustaría un poquito tu visión de eso que está sucediendo, ¿no? Y del plan del gobierno, creo yo, tendiendo un puente de corto plazo hasta octubre con la emisión de deuda para sumar reservas. Bueno, mira, el tema de reservas es un tema que digamos, antes era discusión tipo de cambio, ahora pasamos a discutir reservas, pero es básicamente son las dos caras de la misma moneda, digamos, ¿no? O sea, uno es precio y otras cantidades, depende de qué lado uno lo mira. Creo que hay una visión del gobierno que puede ser correcta, y es que de acá a 5 años, 4 años, Argentina tiene todo para ser un país caro porque produce commodities, porque va a entrar un montón de dólares. Y en general, digamos, si el país efectivamente se da ese escenario, que es un escenario probable, no es seguro, pero es bastante probable, bueno, los países que tienen muchas exportaciones, que generan exportaciones sin necesidad de mucho tipo de cambio, son países que tienden a ser caros. Uno tiene que mirar las experiencias de países, por ejemplo, como Noruega, como Holanda en su momento, que son, digamos, que tienen petróleo, exportan mucho y son países caros. La pregunta que uno se hace, bueno, es que eso es un panorama a 4 o 5 años. Hoy ese petróleo está saliendo, pero está saliendo poquito año a año. La minería, digamos, está lejos de generar todos los dólares que uno quisiera, porque las inversiones son inversiones que tardan muchísimo en madurar, estamos hablando de 5, incluso 6 y 7 años, desde el momento que se identifica un proyecto hasta que empieza realmente a generar dólares en serio, sobre todo en cobre, oro, lo que llevan muchas inversiones. Y la pregunta es, Argentina, digamos, está cómodo con las reservas que tiene, está bien, y en general yo diría que el mundo dice, no está cómodo, el mundo no está cómodo con la cantidad de reservas que tiene Argentina. O sea, nadie duda que hasta octubre no va a haber problemas, que no hay un riesgo de que Argentina no pueda pagar su deuda, todo eso nadie lo discute. Pero uno mira de acá a 1 o 2 años, sobre todo 2 o 3 años, y los pagos de deuda empiezan a ser importantes porque hay que repagar el fondo, hay que repagar la deuda de los bonistas, esos son cada vez más pesadas. Y, digamos, en un escenario donde todo anda bien y andamos con viento en popa y un riesgo país bajo, eso probablemente se pueda hacer, incluso como las reservas. En un escenario donde pueden haber cisnes negros o nubarrones, y bueno, la gente empieza a preguntarse, pero ¿cuál, digamos, ya usaste los dólares del colchón? Porque los dólares del colchón de ahora no están. Lo importante fue el año pasado, cuando entraron 24.000 millones de dólares del colchón. Eso fue plata en serio. Ya entró la plata del fondo. Decime a quién vas a recurrir si hay un cisne negro. Esa es un poco la pregunta y me parece que la gente se lo hace y es una pregunta razonable para hacerse. ¿Cuál es el plan B si todo lo que uno tiene en mente no sale? Y no está claro cuál es ese plan B y no tenemos suficientes dólares. Sí, hay dólares en la economía argentina, hay dólares en los bancos, pero sabemos que esos dólares son muy volátiles. Esos dólares están cuando las cosas andan bien, cuando las cosas no andan bien, esos dólares desaparecen. Esa es la gran pregunta, yo creo.
Ahora, ¿sabes qué? Me parece que esto plantea, porque yo decía, bueno, no sé si tal vez el riesgo país depende de muchas cosas, ¿no? Y en última instancia depende de la confianza que genere el país. Así de simple. Tal vez no sea solo riesgo político, tal vez sea acumulación de reserva, más otro tipo de cambio, que si comprar dentro de la banda es otro tipo de cambio para acumular reservas. Lo cierto es, bueno, ¿qué creen los que toman decisiones? Porque si todo lo que asesoran a los que toman decisiones se están convirtiendo en mandriles, digamos, más allá del caso tuyo, o Cabal, o Arriazu, o los técnicos del FMI que hablan con otro, bueno, estamos en un problema, porque el que viene a realizar una inversión, ya sea de cartera o la inversión directa, dice, bueno, por ejemplo, si Constantini dice esto, mira, no sé si lo escuchaste. Yo creo que pero, este tipo de mirá, cambio no es el tipo de cambio que permite acumular reservas y liberar absolutamente el cepo, ¿no es cierto? Terminar de liberar el mercado cambiario, ¿no? Entonces, la esperanza que yo tengo es que tengamos un periodo intermedio de transición en la política cambiaria y luego el gobierno haga una modificación en el margen de la política cambiaria que no sería algo dramático, porque generalmente en la Argentina, cuando se produce una devaluación, después ya eso se espiraliza, aumentan los precios, aumentan los sueldos y todo se desbarranca, ¿no? Y ahí el argumento. Bueno, ahí estaba con Bloomberg en línea Eduardo Constantini, ¿no? El CEO de Consultatio, tal vez uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, además de tener una de las principales ALICs o consultora financiera. Ahora, sí, eso está diciendo Constantini. Yo me imagino todos los inversores internacionales que quieren poner, hundir inversión en la Argentina, imagino que Constantini habla con muchos, y dice, bueno, si está diciendo esto, que este no es el tipo de cambio en el cual liberan totalmente el cepo, bueno, esperamos a ver cuál es el tipo de cambio que libere totalmente el cepo y acumule en reserva, y esperaremos hasta ese momento para ver si hacemos las inversiones o traemos dólares a la Argentina. Bueno, hay gente que piensa así, no me cabe ninguna duda que hay gente que está pensando de esa forma. Y lo que hacen los inversores no solamente escuchan a los mandriles, digamos. Lo que hacen los inversores también es ver lo que ellos perciben cuando vienen a un país. Y la verdad es que perciben que Argentina está caro. O sea, vos venís con cualquier inversor extranjero y ellos viven en un mundillo de restaurantes, taxis, precios de hoteles. Y lamentablemente se comparaban como estábamos hace un año, o hace 2 años, si querés, cuando estábamos con el peso súper débil y como estamos ahora, y comparan con otros países, digamos. Y la situación es que se ve que, digamos, Argentina hoy es un país caro, tiende a ser un país caro, no digo que está carísimo, esto no es, digamos, no se puede comparar una comida acá con Nueva York, porque Nueva York sigue siendo muchísimo más caro, pero digamos en la vida diaria ya no es un país barato, es un país que es más caro que nuestros vecinos, más caro que Chile, más caro que Brasil, y bueno, y eso lo ven los empresarios, no necesitan hablar con ningún economista para verlo. Empiezan a comparar sueldos, el costo salarial, que no es solamente el salario, sino cargas sociales, impuestos y todas estas cosas que tienen que pagar, y se dan cuenta que hacen los números y los números no le dan cómodo. O sea, está claro que entonces no es solamente un tema de asesoramiento, es un tema que ellos mismos hacen los números y para muchas inversiones no les dan los números. Ahora, una cosa, Miguel, una cosita, porque el gobierno dice que eso es por algo virtuoso, o sea que el hecho que Argentina ahora no sea barata en dólares es algo positivo y confronta con lo que vos decís de los inversores, digamos, cuando vienen acá a Argentina y notan que estamos caros. Pero ¿quién tiene razón? A ver, si yo lo pienso, digamos, que un país que anda exitosamente, tendríamos que, digamos, Alemania tendría que ser más caro que Argentina, porque es un país con un costo de vida mayor, salarios más altos. O España. O España, pero si vos vas, por ejemplo, nosotros somos un país que todavía tiene 34% de pobreza.
Eso no desapareció, digamos. Es un país donde todavía estamos para transitar las rutas, no sé, en el campo, en la provincia de Buenos Aires, tenés que tener amortiguadores de alta calidad, no sé, súper resistente, porque la verdad que la cantidad de pozos y problemas que hay, y eso te lo dice la gente del campo. La minería, por ejemplo, digamos, va a tener que hacer grandes inversiones, no solamente en la mina, sino para sacar, transportar el cobre o lo que sea en rutas que hoy no están algunas y otras están en estado deplorable. Y no es fácil armar toda esa infraestructura rápido. Entonces, si todo eso, si ya tuviéramos las rutas de Alemania, tuviéramos la productividad de Alemania, bueno, te digo, sí, Argentina debería ser un país caro, pero no tenemos todavía eso y no sabemos. Yo creo que todos apostamos a que sí, a que esto va a ir bien y que va a ir... Pero sabemos cómo se van a hacer los no sé cuántos kilómetros de ruta que hacen falta. ¿Sabemos cuánta plata tiene que poner el Estado para eso? No. ¿Podemos pensar que hace 2 años eso va a estar listo? No. ¿Podemos saber que la pobreza va a caer al 20 o 18% en 2 años? Tampoco sabemos. Sabemos que la primera caída de la pobreza fue grande porque bajó la inflación. Ahora, no es que si la inflación baja del 2 al 1, la pobreza te va a bajar 5 puntos. Si la inflación bajó de 10 a 2 o a 1,5, bueno, la pobreza se nota la caída en la pobreza. Lo que viene ahora es más complejo. Es mucho más complejo que lo que tuvimos. O sea, y además en estas condiciones depende de cuán dispuesto esté a estos precios a financiar el sector privado, ya sean no residentes, extranjeros o los argentinos sacándole del colchón, este esquema. Y por ahora no están muy dispuestos. Ese es el tema. No están dispuestos no solamente por el tipo de cambio, no están dispuestos porque no saben, digamos, cuán perdurables son estas medidas. Argentina tiene una historia de bandazos, digamos, de irse para un lado para el otro. Fíjate con la facilidad que Milei pudo, digamos, facilidad en el sentido de los tiempos, si querés, que pudo de sacar la cantidad de restricciones que había, de cambiar todo un poco la orientación de la economía, de la producción. Bueno, si Milei lo pudo hacer por un lado, pudo venir otro y hacerlo para el otro. Todo eso no es solamente el tipo de cambio. Yo creo que hay toda una historia de este país que nos pega, que nos va a pegar, y es independiente de Milei, de Cristina, va a seguir pegando, porque, digamos, muchos de estos inversores le apostaron muy fuerte a Macri. Fueron gente que vino acá a decir, por fin Argentina cambió. Y ahora viene Milei y dice, no, esta vez va en serio. Bueno, imagínate a alguien en un directorio en Frankfurt, en Zurich, en Minneapolis. ¿Qué saben? ¿No? Ellos escuchan, no pueden saber, entender exactamente qué va a pasar. Es un país difícil, y un país difícil, por eso es que decimos muchas veces que el tipo de cambio por ahí no es el que tenemos ahora, pero eso ahora con la flotación en algún momento lo vamos a ver, si realmente la verdad lo va a decir el mercado a la larga. Algunos dicen, viste, que ven los extranjeros esto de ahí en Miami. Dicen que no es como Rusia 2018, que no es tan masivo. ¿Te acordás que fue una Rusia? Era un contingente. El contingente más grande era argentinos en Rusia 2018, con el dólar recontra barato de Macri, pero bueno, que es todo. Es la economía de la anécdota, lo que vos decís. Hay que esperar, hay que dar tiempo. Esto no son procesos sencillos, son procesos que van a llevar muchos años. Sí. Siempre esos esquemas fueron transitorios, ¿no? Esos esquemas donde están los argentinos viajando por el mundo y demás, y sintiendo que tienen dólares que los ponen y que compran todo mucho más barato que en la Argentina, han sido esquemas transitorios. Y no duraron porque no se puede. Argentina no puede bancarse déficit de 8 o 10 mil millones de dólares de turismo. Es mucho. Sí. Los comemos todos los dólares de vaca muerta, digamos. Claro. ¿Y cuánto tiempo tiene para remendar esto el gobierno? ¿Apenas terminen las elecciones o tiene más tiempo? A ver, yo creo que hoy tenemos una ventaja, y es que con la flotación, aunque sea limitada, pero hay una flotación, hay una banda, el gobierno no está interviniendo en la banda, y menos va a intervenir para
para frenar el dólar, porque no lo puede hacer, puede comprar dólares que llevaría el dólar para arriba, pero no puede vender dólares de acuerdo con el fondo. Y bueno, yo creo que eso se viene dando solo. Ahora, obviamente que el gobierno tiene todos los incentivos posibles para tratar de que eso sea un proceso lento, que no se le vaya, pero tampoco tiene tantos instrumentos, digamos. Hoy, si no interviene en el mercado cambiario, que no lo está haciendo y dice que no lo va a hacer, la cantidad de instrumentos que tiene son bastante limitados para afectar la flotación. Ahora estamos en el mejor momento, aportan las exportaciones, viene el flujo fuerte de exportaciones, pero digamos, yo creo que si ese proceso se irá dando solo y naturalmente, y yo creo que hay algo que acuerdo con Constantini de lo que dijo, y creo que es algo muy importante, que no hay que tenerle tanto miedo a la depreciación. Fíjate que acá se depreció, no sé, 10, 12% el tipo de cambio de que pasamos de cuando empezó la flotación, y la inflación prácticamente no subió, digamos, obviamente que los precios suben todos los meses, pero venía al 3 y sigue al 3 o al 2, incluso bajó, no es que se escapó la inflación. Pero eso depende, Miguel, depende de que, por ejemplo, el consumo siga medio pinchado para que no pase ese pass-through, digamos, para que no sea así tan violento. Y fíjate, la economía hoy está bastante, o sea, la economía no está parada, el consumo, digamos, de la gente común, no el consumo de los autos, no de un grupo que gasta, sino el consumo de la gente común está muy frenado. O sea, te lo dicen todas las encuestas, te dicen lo que pasó el Día del Padre, te lo dicen los números del supermercado. Es un consumo que no se destruyó, no estamos hablando de eso, no tenemos una gran... No, claro. Pero tampoco es un consumo pinchado que tal vez justamente le pone límites a que una devaluación pase a precio, digamos. Exacto. Martín. Miguel, este choque de diagnóstico entre el mercado, tal vez el fondo y el gobierno respecto a la necesidad de acumular dólares, la controversia sobre el cumplimiento de la meta, la prórroga de la revisión del fondo, etcétera, que tensionó un poco la situación, ¿no? Por este choque de diagnósticos, fue abordado por el gobierno recientemente con unas nuevas medidas que tienden a la acumulación de dólares mediante la emisión de deuda en pesos y todo esto que anunció el gobierno la semana pasada, que quedó un poco tapado porque justo ese mismo día se confirmó lo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos creés que esas medidas del gobierno para acumular dólares, entiendo, para cumplir con la meta y demás, satisfacen al mercado y al Fondo Monetario y vuelven a poner al gobierno del fondo y al mercado en la misma línea de diagnóstico? Mira, yo te diría primero entender qué fue lo importante de lo que se anunció la semana pasada, que puede dar tranquilidad por las reservas. Se anunciaron cambios monetarios, que desaparecen las LEFIs, que va a ser que desaparece la tasa de política monetaria, que ahora va a flotar. Todos esos son medidas monetarias, que tienen que ver con el régimen monetario, no cambian el problema de fondo de acumulación de reservas. La acumulación de reservas viene básicamente por anuncio del Tesoro, no por los anuncios del Banco Central. Que los anuncios del Tesoro han sido, vamos a empezar a tomar deuda. Tomaron 2.000 millones de este repo con los bancos, que estaba más o menos ya negociado de antemano. Seguimos con el Bonte 30, que es un bono que se liquida, que se paga en dólares, aunque es un bono en pesos. Y parece como que hay una idea de aceptar que la única forma de acumular reservas que tiene hoy la Argentina, y creo que es la única, en la medida que no use la emisión monetaria, es endeudándose. Y no existe magia para acumular reservas. O las compra el Banco Central o el Tesoro en el mercado emitiendo pesos, o las compra endeudándose. No hay otro mecanismo. O superávit fiscal, que ya olvídate, no va a haber más superávit. Ya las cuentas fiscales se han ajustado muchísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que, por lo que yo entiendo, el fondo aprueba esto, le parece un buen gesto, en el sentido de que hasta ahora había dicho que no iba a hacer nada el gobierno para acumular reservas, ahora ha dado un paso adelante y aceptó la deuda. Ahora, para que este mecanismo continúe,
y sea plata grande, digamos, hace falta que el riesgo país baje. El riesgo país depende de Argentina, de lo que hagamos nosotros, pero también depende de lo que haga el mundo, de lo que pasa en el mundo. O sea, nosotros nos movemos mucho con un grupo de países que son los países de alto riesgo, si querés, donde está Egipto, Pakistán, probablemente El Salvador, y nos movemos bastante juntos. Si vos mirás un gráfico, no sé si lo has mirado, Martín, de cómo se mueve el riesgo país Argentina y lo mirás contra estos comparables, se mueve muy parecido. O sea que también por ahí tenemos un coletazo de afuera positivo, de baja riesgo país en los países emergentes, y eso nos da oxígeno y podemos estar un poco mejor. Pero de nuevo, es apostar a las fuerzas del cielo, digamos, no es apostar a la buena política económica necesariamente. Mira otro pasaje de lo que decía Constantini respecto a esto, lo que vos planteás, ¿no? De la estrategia del gobierno de acumular reservas con... Corto plazo, mediano plazo, es aceptable. En el largo plazo, con estas variables como están ahora, yo eso lo veo peligroso, digamos. ¿Por qué motivos? Y por el motivo que uno va acumulando una demanda de dólares potenciales, porque el inversor extranjero que compra un bono directamente en pesos vendiendo sus dólares, es una inversión financiera, necesita un way out, necesita una salida. Esa salida es una demanda de dólares futura, ¿no es cierto? Claramente. Bueno, puede ser que el día de mañana quiera renovar, ¿no es cierto? Puede ser que quiera renovar. En general, muchos bancos centrales fijan un término mínimo de permanencia, que pueden ser 2 años, 3 años, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera acá no hay nada dogmático, no es que una medida va a hacer caer el programa, yo no estoy diciendo nada de eso, no estoy hablando de ninguna situación dramática, solo digo que hay que hacer un fine tuning en el tiempo, que el equipo económico tiene la capacidad de hacerlo. Yo no estoy en la cabeza de ellos, pero digo, viéndolo de afuera, yo esto de acá lo veo como un periodo de transición. Es decir, bueno, eso que escuchaban, ¿no? Dice, reservas hay que acumularlas comprando dólares, ¿no? De la inversión o de las exportaciones, dice. De la inversión, que puede ser la inversión extranjera que entra al país, o inversión de cartera, pero el mercado, comprando dólares en el mercado, dice. Sí, el mercado único de cambio. Dijo algo importante Constantini, y es el hecho que no querés comprar los dólares solamente del carry trade. Esos dólares del carry trade son muy volátiles. Es lo mismo que los depósitos en los bancos, son volátiles. O sea, el día que digamos, aparece un poco de nubarrones, o empieza a haber nerviosismo, son dólares que así como entran, se van. O sea, esos dólares de que están comprando el Bonte 30, al principio tienen que darse 6 meses, ahora no. Son dólares que así como entran pueden salir. Entonces, yo lo tomo, digamos, o sea, cuando estoy necesitado de dólares, venga, porque cumplo con el fondo y qué sé yo, pero hay que saber que esos dólares son dos tipos de dólares que compraron Levax en su momento. Entonces, uno los puede tener en cantidades limitadas. Cantidades limitadas, sí, porque, digamos, me dan oxígeno y pueden generar un círculo virtuoso en la medida que se queden. Pero, digamos, si no vienen otros dólares atrás, digamos, no se puede financiar, la meta del fondo, que eran 10.000 millones de dólares que había que comprar este año, todo con dólares digamos, de carry trade. Muy peligroso, muy peligroso. Porque aparte no tenemos reservas para cuando salen. Si esos dólares salen, te mandan el tipo de cambio al cielo, digamos. Entonces, yo creo que hay que manejarlos con mucha prudencia. Creo que el gobierno lo está haciendo lentamente por eso. Pero es un mecanismo ahora, pero digamos, es como que hay que saber en qué momento cortarlo. Porque si esos dólares salen, el fondo
no te va a dejar, bueno, aunque el Banco Central pueda actuar, ¿no? Pues ya son dólares propios los que tiene, pero te va a decir, no me use los dólares que te presté. Es cierto, igual lo va a usar, digamos. Yo creo que igual lo va a usar. Si hace falta, lo va a usar. Sí, como pasó la última, Amílcar. No, te llevo un poco al contexto global. ¿Cómo ves? O sea, este año arrancamos con un Trump que empezó con el tema de aranceles, guerra comercial. Ahora vamos para la parte del conflicto Irán y Israel. ¿Cómo ves el contexto internacional que nos está pegando, ¿no?, a la región y a Argentina? Muy volátil, muy difícil creo que, digamos, negativo en general. O sea, no ayuda a planificación, genera incertidumbre por todos lados. Hasta ahora, digamos, por ejemplo, vimos lo que pasó con los conflictos comerciales, que generó movimientos muy fuertes en el dólar, en las acciones, todos los activos financieros muy, muy volátiles. Y, digamos, el último conflicto por ahora es Israel con Irán. Por ahora, digamos, por suerte no ha llevado el petróleo a niveles del estratosférico, digamos. Sigue estando, subieron, hay preocupación, pero todavía está más o menos controlado. Pero que es una preocupación permanente esa, ¿no? Estamos en un mundo donde tenemos shocks por todos lados. Primero los comerciales. Lo de Israel en algún momento tendrá que terminar. No me imagino un conflicto muy largo porque ninguno de los dos tiene suficiente oxígeno para aguantar bombardeos de esta magnitud durante mucho tiempo, porque se van a quedar sin bombas y sin drones y sin misiles. Pero porque es una guerra que se hace toda, no es una guerra como la de Ucrania, donde hay básicamente en tierra hay peleas, digamos, en territorio. Eso es todo aéreo y en algún momento se acaba eso, no son ilimitados. Aparte creo que no es sostenible, pero es un mundo difícil donde, digamos, esperemos que no se meta China en todo esto, porque ahí sí se puede complicar mucho más, porque no sabemos cómo va a ir reaccionando la gente, digamos. Pero está claro que simplemente lo que Trump generó mucha volatilidad en monedas, en commodities, básicamente en los mercados, en acciones. Y eso me parece que es la nueva forma de ser, digamos. No creo que vaya a desaparecer esa vivencia que tenemos todos de que todo es volátil e inestable. Con respecto a eso sin duda es un mundo de cisnes negros, ¿no? Es impresionante cómo van apareciendo permanentemente esos imprevistos, ¿no? Esos cisnes negros. Ahora, el gobierno tiene un reaseguro que me interesa tu opinión si efectivamente es un seguro que uno pueda que se pueda utilizar o es un seguro simbólico, que es el mensaje de Scott Bessent de que si hay algún imprevisto, algún shock externo, el Tesoro de los Estados Unidos va a estar ahí para poner los dólares o para dar una línea de financiamiento a la Argentina. ¿Vos ves que eso es algo? Obviamente siempre ese anuncio es primero para disuadir, digamos, ¿no? Pero vos crees que llegado el caso puede ser una línea contingente que la Argentina puede utilizar? Puede. Yo no basaría mi política en pensar que esa línea va a estar disponible. Porque puede estar y puede no estar. Esa fue una decisión de BEP. Estas cosas son muy políticas y van a depender mucho de las circunstancias en que se dé todo este proceso, ¿no? Por ahí Estados Unidos está totalmente tapado con otras cosas y decidirá en ese momento que la línea está, pero son 5.000 millones o 10.000 millones como máximo y por ahí en ese momento no alcanzan. Yo creo que el paquete grande fue el programa con el fondo. Y lo que me preocupa a mí el programa con el fondo es que no tenemos espacio para agrandarlo ya. O sea, yo no me imagino que si hay un lío podemos tener 20.000 palos más del fondo. Porque si va a haber un lío, va a ser un lío en muchas partes y nosotros ya seguimos con una deuda enorme. Hoy en día creo que los paraguas que tenemos son pocos. No hay dólares. Para mí los dólares de colchón se usaron, el fondo se usó. Creo que estamos. Por eso es tan importante acumular reservas. Porque para tener nuestra mantita que nos dé seguridad a la noche, ¿no es cierto? Claro, pero el gobierno dice, obviamente los que dicen acumular reservas me están diciendo un dólar más alto, más pesos, digamos, ¿no?
No necesariamente, bueno, obviamente igual, que probablemente haya. Compra 40 millones de dólares el Banco Central todos los días, bueno, claramente va a haber hoy está muy equilibradito ahí, ¿no? Con la superoferta del agro y demás, está todo equilibrado. Si empieza el Banco Central a intervenir en ese mercado, obviamente va a haber un dólar. ¿Qué pasa cuando termina la oferta del agro? Cuando no termina, pero baja la oferta del agro en julio o en agosto, no sé cuál de los 2 meses será, seguramente será en julio. Bueno, ahí también va a estar mucho menos equilibrado, y te viene el turismo, y vienen las elecciones, qué sé yo, hay bastante camino por andar en todo esto.